Hoy hablaremos de cómo uno de los grandes gestores de activos del mundo, que en el pasado habló pestes de Bitcoin y hasta llegó a prohibir los ETF en su plataforma, parece que está haciendo movimientos que hace pensar todo lo contrario. Y repasaremos también hoy gráficos de muchos activos porque ayer fue saltar el dato de inflación en Estados Unidos y vimos máximos históricos en muchos índices y por fin una fuerte reacción en todo el sector cripto. Pues repasaremos esto y mucho más en el día de hoy. Vamos al lío. Muy buenos días, cracks, y arrancamos repasando cómo están ahora mismo los ETF de Bitcoin al contado y más después de la fuerte subida que vimos ayer. Y sorpresa, Grayscale vuelve a tener más entradas que salidas con 27 millones de dólares. No es el que más entradas tiene, pero vuelve al color verde. Ayer fue Fidelity el que tiró del carro con 131 millones y seguimos viendo cómo BlackRock sigue sin comprar y da la sensación como que ya tiene la cantidad que ellos buscaban o que están esperando para hacer compras más adelante. También fuertes compras de Bitwise con 86 millones y de ARK Invest con 39 millones. Y ayer volvimos a ver otro día fuerte de compras con un total de más de 300 millones y acercándose en volumen al que vimos hace 2 viernes, y parece que estamos empezando a volver a ver un interés renovado en la compra y en la entrada de bitcoins en estos ETF. Y es que según Financial Times, la CME, la bolsa de futuros de Chicago, estaría planeando lanzar a negociar bitcoin al contado, aprovechando el tirón y la demanda en aumento dentro del sector. Y el plan para llevar esto adelante aún se estaría concretando. Pero Vanguard, el gigante americano de la gestión de activos, ha nombrado como su nuevo CEO a un ex ejecutivo de BlackRock. Y la curiosidad es que justamente este señor fue el encargado de supervisar el lanzamiento del ETF de Bitcoin al contado para BlackRock. Y recordar que Vanguard era bastante contrario a sacar un ETF de Bitcoin. De hecho, en enero llegó a prohibir estos productos en su plataforma. Pues quizás ahora, con este señor al frente, cambian de opinión. Eso sí, este cambio no se va a hacer efectivo hasta el 1 de septiembre. Y Circle, a través de un portavoz, confirma que la empresa detrás de la moneda estable USDC está planeando trasladar su sede legal, que actualmente está en Irlanda, y moverla a Estados Unidos. Y esto forma parte de un plan para su posible salida a bolsa, y seguramente este movimiento sea un acercamiento a nivel regulatorio para facilitar más las cosas, a pesar de que esto suponga unos mayores gastos fiscales. Y recordar que Circle busca convertirse en un banco de criptomonedas. Y a pesar de que ayer vimos fuertes repuntes de Bitcoin, Ethereum y todas las altcoins, después de conocerse sobre todo el dato de inflación, el volumen sigue estando en las meme coins. Y si no, mirar por ejemplo el top 10 del volumen de Binance, y de las 10 monedas con mayor volumen de negociación, 6 de estas 10 son meme coins, como Pepe, WIF, Doge, Floki, BOM y Shiba. Y es que sigue la locura con la creación de tokens. Y es que desde el 1 de abril ya se han lanzado más de 1 millón de nuevas criptomonedas, y casi la mitad de estos nuevos tokens corresponden a meme coins creadas en la red de Ethereum, pero sobre todo en la red de Solana. Y hablando de la red Solana, el broker Robinhood lanza el staking de la red Solana en Europa. Y ahora pasando a la economía, el S&P y el Nasdaq tocan nuevos máximos históricos tras el buen dato que conocimos ayer de inflación. Y es que ayer apareció este dato de inflación en Estados Unidos y este aparece ligeramente por debajo de lo esperado. Quizás el mercado es verdad que esperaba un dato más contundente a la baja, pero igualmente este dato fue celebrado por los índices. Pues con esto, el IPC de abril se sitúa en el 3,4% interanual, en línea con las expectativas, pero mirando de cerca el dato y bajándolo a 2 dígitos, está por debajo de lo esperado. Y la mensual sí que cae una décima en comparación a lo que ya se esperaba, y esto llevó a los mercados arriba. Y es que este dato es el menor aumento mensual desde diciembre de 2021. Y también conocimos un dato muy positivo para las bolsas, y es que se desploma el ingreso de los trabajadores, que se esperaba, atención, un 0,6 y aparece un menos 0,4, y esto es menos presión para la inflación de cara a futuro. Y otro dato que también conocimos ayer fue las ventas minoristas del mes de abril, que aparecen en el 0% cuando se esperaba un 0,4%. Estas sí que caen más de lo esperado, mostrando una economía que se está desacelerando, y esto podría ser buena señal para los mercados por ser un indicativo de esta necesidad de bajada de tipos en la economía. Con todo esto, los operadores reafirman sus apuestas sobre los recortes de tipos, que se siguen descartando para junio con solo un 2,7% de probabilidades de subida de tipos. Para el mes de julio
sigue estando en el 30% todo y que ha aumentado, pero de momento las apuestas siguen estando en que el primer recorte vendrá para septiembre, ahora ya con un 74% de probabilidades, y el segundo recorte de tipos, porque ahora se descuentan 2 recortes de tipos para este 2024. El segundo recorte de tipos vendrá para el mes de diciembre. Pero ya hemos comentado en muchos vídeos que la inflación, según los datos oficiales, cada vez sube menos, pero esta sigue subiendo. Pero en cambio nos da la sensación a los ciudadanos de a pie que todo cada vez está más y más caro, y no da la sensación de que suba más lento. Y una señal donde se puede ver claramente si existe tensionamiento o no es en las materias primas. Y es que fijaros, por ejemplo, cómo está el oro, cómo está la plata, cómo está el uranio, o por ejemplo cómo está el precio del grano, un alimento básico para más de 3.500 millones de personas, y corre el riesgo de aumentos de precio que empiecen a crear serios problemas. Y es que desde principios de 2022 los precios ya han subido un 64%, y no solo existe problemas de precio, también hay preocupaciones de escasez global por el impacto de fenómenos meteorológicos como el Niño, y se estima que el precio del arroz puede alcanzar niveles no vistos desde 2011. Y otro ejemplo lo vemos en el cobre, y es que este año lleva una subida del 29%, y este está ahora en máximos históricos, y ya hay voces como la de Goldman Sachs que avisa que espera una importante escasez de cobre este 2024. Y hace tiempo que ya os vengo diciendo y comentando del esperado superciclo en materias primas, y es que todas prácticamente están empujando arriba, y de hecho es el caso de Citi quien anunció el inicio de un segundo gran mercado alcista del cobre para este siglo. Y es que el cobre es un componente importante, y por eso su demanda está aumentando, especialmente en la fabricación de vehículos eléctricos, redes eléctricas y turbinas eólicas. Y por todo esto se estima que los precios podrían alcanzar los $10.000 por tonelada métrica para finales de este año y hasta los 12.000 para 2026. De hecho, fijaros aquí como, por ejemplo, si miramos el precio de las compañías de cobre, este no ha parado de aumentar desde 2008, cuando hizo suelo con la crisis, y no ha parado de subir. Y sí que vimos cierta corrección con la crisis de 2022, pero esta ya está casi recuperada, y no descarto para nada empezar a tantear el ataque a máximos, que desde los precios actuales estamos a poco más de 18%. Y ahora ya aprovechando que estamos aquí con las acciones, ayer fuimos conociendo muchos reportes del estado del portafolio de gestoras, de fondos y de inversores muy conocidos, donde podemos observar qué movimientos han estado haciendo estas últimas semanas atrás. Y por ejemplo, vemos cómo CBE, la aseguradora, que ayer cerró plana, está subiendo ahora un 8% aftermarket al conocerse que Berkshire Hathaway de Warren Buffett, en la actualización de su portafolio, se observa que ha realizado una compra de casi 7 billones en la compañía. Pero sí que hay que fijarse en algo curioso, y es que en todos estos reportes de muchos inversores, como Michael Burry, David Tepper o Stanley Druckenmiller, entre otros, la mayoría han disminuido su exposición en el mercado americano y están aumentando bastante su exposición a China. Y es el caso en empresas como Baba, que ayer subía casi un 2%, pero mirad cómo está destruida después de la gran caída de todo el mercado chino. Atención, que esto puede tener un potencial de revalorización bastante grande. También mirar a Baidu, que ayer subía un 1%, también mirar la gran caída en todo 2022. Y también veíamos posiciones grandes en cartera de JD, que tiene un gráfico similar con gran caída en 2021-2022. Y todas tres parece que están creando un suelo y empezar a repuntar. Y es que todo esto junto con el KWEB y los índices chinos están empezando a empujar fuerte desde unos niveles muy castigados. Pero eso sí, recordar que estos informes que se publican de los portafolios de estos inversores muestran los movimientos de los últimos 45 días, por lo que durante este último mes las cosas pueden haber cambiado. Pero todas estas acciones chinas están subiendo con fuerza al conocerse todas estas compras masivas de fondos e inversores famosos. Y te comento que yo para operar todas estas acciones, commodities, divisas, Bitcoin, Ethereum, altcoins, etc., utilizo el broker de Quantfury, que por aquí abajo te dejo el código QR para descargar la aplicación, ya que si te das de alta con el código John y fondeas la cuenta, recibirás una recompensa de hasta $250, aparte de apoyar al canal. Y ahora daremos un repaso para ver cómo está este sentimiento de miedo codicia al mercado tradicional, que ha aumentado y volvemos a estar en la zona de codicia, en la zona de 60. Mientras que en criptomonedas también aumentamos, estamos en la zona 70 y empezamos a estar otra vez cerca de la zona de codicia extrema. Y para hoy jueves, a pesar de que no es un día tan fuerte como el día de ayer, hoy conoceremos el dato de PIB de Japón, que de hecho ya lo hemos conocido y está por debajo de lo esperado. Mala noticia para la economía japonesa, que llevaba ya unos días los índices lateralizando, y ahora lo miraremos en la sección de análisis técnico. Aparte de esto, hoy conoceremos las peticiones semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos, importante dato, porque si aparecen unas peticiones que se vuelven a disparar, como vimos la semana pasada, es otra señal de advertencia para la Fed de que el empleo y la economía ya no están tan bien. Y también
también conoceremos hoy el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia. Por cierto, hoy que ya hemos estado hablando de tantas empresas chinas, mirar que hoy, antes de la apertura de mercado, conoceremos datos de Baidu, de JD y también de la empresa estadounidense Walmart. Y ahora pasando a los mercados, ayer el dato de inflación fue muy celebrado, logrando máximos históricos en el S&P 500, que llegó a superar el nivel de los 5.300, y cerrando con una vela, como podéis ver aquí, bastante contundente. También vimos máximos en el Nasdaq y fuertes subidas en muchos otros índices internacionales. Y todo esto lo estamos haciendo con un mercado en subida libre y sin miedo a nada. Porque a pesar que el volumen ayer en los mercados volvió a la vida, después de unas semanas bastante pobres, la volatilidad sigue estando muy baja, perdiendo ya el nivel de los 13. Y esto está dando continuidad a estos movimientos alcistas en los mercados, a la vez que estamos viendo un reajuste en el rendimiento de los bonos, porque esa posibilidad de aumento de tipos cada vez está más difícil. Y ahora volvemos a estar en el nivel de los 4,30, ese nivel que funcionó muy bien en el pasado como soporte y resistencia, y veremos si el rendimiento aguanta en esa zona o lo cruza, cosa que sería buena señal para los mercados. Si repasamos los futuros, vemos como el S&P 500 y el Nasdaq rompiendo máximos históricos, y el Russell 2000 volviendo a la parte alta de este rango que siempre que llega le cuesta mucho romper. Y veremos si esta vez sí, aprovechando los máximos históricos de sus hermanos grandes, consigue romperlo. Mirando Europa y Asia, Europa seguramente hoy tengamos una apertura bastante buena con el dato de inflación ayer de Estados Unidos. Japón con este dato de PIB y vemos este índice que está lateralizando, veremos cómo cierra hoy. Aparte que desde Japón llega la noticia de que el Banco de Japón va a reducir la compra de bonos y esto sigue apuntando a una posible subida de tipos. Mientras que en China estamos viendo una muy buena jornada, y más después de que anunciaron que están considerando la compra pública por parte del gobierno de China de millones de viviendas que están sin vender, para así lograr rebajar el exceso de oferta y poder sostener un sector que está pasando por momentos difíciles. Y es que mirar este gráfico que tengo por aquí, donde podemos ver cómo el precio de la vivienda en China ya ha caído un 30% desde su máximo, descenso que es superior incluso al que está pasando en Canadá. Pues todo este anuncio de la compra pública por parte del gobierno está haciendo que las promotoras chinas que cotizan en bolsa, sus acciones se estén recuperando. Ahora pasando a Bitcoin, ayer fue el mejor día de Bitcoin desde marzo de 2023. Y es que Bitcoin ayer cerró subiendo más de un 8%. Y sobre todo se disparó al conocerse el dato de inflación en Estados Unidos menor de lo que se esperaba. Esto es buena noticia porque ya hemos visto los índices cómo se dispararon a máximos históricos y Bitcoin, Ethereum y compañía no se quedaron al margen. Pero a pesar de esta buena noticia y a pesar de este movimiento tan bueno en Bitcoin, aún seguimos con estructura macro bajista. Porque fijaros que los máximos y los mínimos decrecientes, como no hemos tenido un nuevo mínimo en esta pata de aquí, hace falta que el precio rompa la zona de los 67.000, que siempre hemos comentado en estos vídeos atrás, para que confirme realmente este cambio de estructura de cara al medio plazo. Esto entonces, de ser así, confirmaría que esto realmente sí que fue una trampa y podríamos empezar a encarar el ataque a la parte alta de los 74.000. Pero si ahora llegado a este punto el precio empezara a girar y a corregir parte de toda esta subida, atención porque seguimos dentro de la última parte, del último rango que sigue siendo bajista. Esto hay que tenerlo en cuenta porque a pesar de la buena reacción que estamos viendo en todo el mercado y en todo el sector cripto, esta estructura en concreto a medio plazo sigue siendo bajista. Si hacemos un poco de zoom en el precio, vemos que justamente ahora hemos llegado a este bloque importante de H4, que fue el último bloque que después de limpiar la liquidez de la izquierda y rebalancear un bloque pendiente, a pesar de acumular algo de liquidez en su parte superior, fue el encargado de empezar a romper estructuras y llevar el precio a los mínimos de la zona de 56.000, que es el inicio justamente de este bloque de aquí. Ayer con este fuerte dato de inflación limpiamos toda esta zona de liquidez pendiente y ahora sí rompimos con contundencia un máximo superior porque hasta entonces esto era una limpieza de toda esta liquidez de aquí pendiente. Por lo que espero un movimiento quizás que corrija un poco parte de toda la fuerte subida ayer de casi del 9% de Bitcoin, quizás rebalanceando a una parte media de la zona 64.000, 63.500, y ahí la clave sería volver a coger impulso para entonces sí romper el nivel de los 67.000, porque si el precio no fuera capaz de hacer esto y volviera a recuperar la parte baja de todo este movimiento, como seguimos a medio plazo bajistas, no descartemos venir a mitigar toda esta liquidez pendiente que ha dejado Bitcoin en la parte inferior, porque sigue siendo muy descarado que deje todo esto pendiente en la parte de abajo y se vaya hacia arriba sin mitigarlo, pero es cierto que un evento importante como un dato de inflación puede desajustar esto y que deje esa zona pendiente para futuro. Y es que precisamente ayer comentábamos que Ethereum toda esa parte baja de liquidez sí que la había mitigado, por eso el movimiento de Ethereum era más limpio, porque toda esta liquidez que había dejado pendiente, que es el equivalente en esto que os he enseñado en Bitcoin, en Ethereum sí que lo había limpiado y había roto
con contundencia la directriz bajista, había hecho pullback, limpiado los mínimos anteriores, el movimiento era muy técnico y bastante más eficiente que no el de Bitcoin. Y ayer con este evento de inflación rompimos la estructura, por lo que a nivel de estructura está dibujando también muy bien, pero nos sigue pasando lo mismo que a Bitcoin, y es que el último máximo que realizó el último mínimo sigue estando pendiente en la zona de 3.350, y hasta que este no sea roto, la tendencia a medio plazo sigue siendo bajista. Y también a corto plazo está reaccionando muy bien a un bloque de H4, que es el último bloque que limpió la parte de la izquierda y empujó para romper los mínimos de la estructura anterior, por lo que sigo pendiente de ver cómo reacciona en esta zona, ver si durante el día de hoy rebalanceamos parte de toda esta subida para llegar a niveles cercanos a 2.940 más o menos, y a partir de ahí poder hacer una formación de suelo, al igual como Bitcoin, para atacar y romper la parte alta, porque de no forjar este movimiento seguimos estando dentro de un patrón de corto y medio plazo bajista. Sí que el Total 3, que es el market cap excluyendo a Bitcoin y Ethereum, seguimos apoyando bastante bien, a pesar de las últimas caídas que estábamos viendo en las altcoins, sigue apoyando muy bien en toda esta zona, que es la zona que llevamos tiempo hablando que debería funcionar como soporte para atacar y crear esta alt season pendiente, superando la zona de 800. De momento está forjando bastante bien, y de hecho ayer vimos fuertes subidas en muchas altcoins que estaban siendo castigadas, y pasaré a comentar por ejemplo el caso de TON, y es que Toncoin asombra el crecimiento que está teniendo esta moneda, que ya ocupa el lugar número 8 del ranking de las monedas de más capitalización, y mirar qué subida lleva apenas desde principios de este 2024, subiendo casi un 300%, y el último movimiento que realizó fue bastante bueno, mitigando la liquidez inferior, apoyando en la última ineficiencia y empujando arriba, por lo que el movimiento es bastante sano, es bastante bueno para querer venir a atacar el máximo histórico en la zona de 750. Si ahora pasamos a XVS, que es una petición de un seguidor, este token de Venus Protocol es la DeFi con más TVL de la BNB Chain, y se está desplegando en muchas redes como Ethereum, próximamente Arbitrum y Polygon. Ya a nivel de precios, Toy que está dejando una liquidez muy expuesta en la parte superior. Hay que vigilar que no perdamos el apoyo en la zona de 8, y sería importante atacar el máximo que creó el último mínimo en la zona de 11.50-12, que de romperlo sería una señal muy buena para venir a atacar los máximos históricos en la zona de 18-19. Si miramos a Solana, fuerte reacción y muy buena, ya que estamos apoyando muy bien en esta zona que era soporte-resistencia en el pasado, y estamos rompiendo ya las estructuras para empezar a venir a atacar la parte alta de 200. Atención con Pepe, que a pesar de hacer máximos históricos, estamos limpiando la parte alta con mechas, y esto no acaba de convencer. Hace falta que rompamos por arriba y lo mantengamos en precio para dar garantía a esta rotura, más como una rotura de continuación que no como una limpieza. Si ahora miramos a Nier, muy buena estructura está haciendo últimamente, después del último apoyo en la zona de 4.50 y rotura, y es que ahora estamos rompiendo justamente ese nivel y cerrando por arriba con contundencia, por lo que está dando un movimiento muy limpio para venir a atacar los máximos históricos. Y por último Cardano, que al igual como otras monedas, por ejemplo como Polkadot, como podemos ver aquí, tienen dibujos muy similares que están apoyando en zonas de construcción, y hace falta que rompan estas estructuras bajistas para empezar a cambiar y girar el panorama de cara a corto plazo. Pasando a divisas, muy fuerte reacción con este dato de inflación. Sorprende ver al euro en 1,09 y más por cómo está la economía europea, pero a nivel de gráficos, mucha contundencia del euro, que estamos llegando justamente ahora a romper nivel de máximos y esta ineficiencia que quedaba pendiente en el pasado, que también coincide con la ineficiencia pendiente de cuando rompimos y apoyamos toda esta directriz bajista del dólar desde el año 2023. Esto seguramente, y más después de esta fuerte caída, veamos un jueves-viernes recuperando parte de esta proyección, y espero este reajuste por parte de ambos activos que nos lleva a ver un jueves correctivo de este movimiento originado ayer miércoles. Y por último, commodities están muy fuertes, sobre todo la plata rompiendo los máximos de la zona de 29.80 y el oro volviendo a la zona del bloque, ya que todos estos inputs que van llegando hacen que se aproxime más un recorte de tipos y favorecería este tipo de activos, sobre todo al oro, que descuenta esta situación de tipos reales negativos que le favorece como activo que protege contra la inflación. Y por último, petróleo sigue aguantando esta parte, este bloque de 77-78 y más después de limpiar el último mínimo de esta estructura, y a pesar de dejar liquidez pendiente, podríamos ver cierta reacción que se confirmaría al romper los máximos de 79.50 para atacar el bloque de la zona de 83-84. Perfecto, con esto ya finalizamos el vídeo por hoy. Hoy estaré pendiente de dos eventos. Por una parte, el dato de empleo en Estados Unidos, que no se desvíe mucho de lo que se espera, porque entonces podríamos ver una reacción a corto plazo de los mercados. Y después ver cómo se asienta todo el mercado después de estos máximos históricos, y veremos si tenemos una jornada marcada por esta corrección de parte de estos grandes movimientos que vimos ayer, o una consolidación y continuación del movimiento. Por tanto, veremos cómo despiertan los mercados e iremos ajustando según lo que vayamos viendo. Que vaya muy bien el día, cuidado que os haré, nos vemos mañana. Hasta luego.